Hola, hola, hola. Este video es para hablar del tema que quedó pendiente la semana pasada, donde vamos a hablar sobre cómo ayudarte a sanar a ti mismo. Este video es un poco diferente, lo estoy haciendo desde Puerto Escondido y no es en vivo, entonces la dinámica va a ser un poco diferente. Cuando estés viendo este video, cualquier duda que tengas de alguna parte del video, puedes escribir en los comentarios, en Facebook o en YouTube, y entonces a partir del jueves, que es cuando este video va a estar subido, voy a ir checando los comentarios y te voy a dar respuesta en los comentarios. Entonces de esa forma podemos tener la interacción que teníamos en vivo y vamos a estar modificando los videos entre hacerlos algunas veces en vivo y algunas veces grabado, porque como ven estoy no en mi consultorio, estoy en este caso en Puerto Escondido. Entonces a veces se hace un poco complicado la grabación en vivo porque, por ejemplo, el jueves pasado empezó a llover y entonces fue un poco difícil entre el ruido de la lluvia y que no conozco el ambiente para grabar. Entonces algunas veces vamos a hacer videos en vivos, algunas veces vamos a hacer videos grabados, y entonces ya vamos a entrar en el tema. Este tema que mucha gente estaba esperando es un poco para ver y para entender que todos tenemos la capacidad de autoayudarnos. Y me parece imprescindible porque hay muchas personas que buscan ayuda en terapia, lo cual está perfecto cuando no conocemos o cuando es la primera vez que estamos entrando en nosotros, cuando hemos estado acostumbrados a poner el foco en el mundo externo, en lo que piensa otra persona, en lo que siente otra persona, en lo que siente la pareja, en lo que sienten los hijos, los padres, en proyectar, en culpar hacia el exterior, en responsabilizar hacia el exterior eso que nosotros sentimos. Entonces, todo ese enfoque externo trae angustia, precisamente porque estamos desconectando de nosotros. Y llega un momento en el que empezamos a ver que en nuestra vida nada encaja. Cuando empezamos a ver que en nuestra vida nada acomoda, nada encaja, que las cosas no están saliendo como, digamos, nosotros imaginamos incluso que podría salir para nosotros, para nuestro bienestar, es que empiezan las crisis emocionales, crisis incluso laborales, donde nos damos cuenta que estamos viviendo una vida sin sentido, donde nos damos cuenta que estamos en el asiento del pasajero en nuestra propia vida, donde estamos responsabilizando a otros de las decisiones que necesitamos tomar en nuestra vida, o responsabilizando a otros del dolor emocional que cargamos, de las heridas emocionales que tenemos. Y entonces nos damos cuenta que necesitamos una guía para encontrarnos, una guía para entendernos, una guía para autoconocernos. Así que está muy bien buscar apoyo. Ahora, este video es justamente para entender que hay personas que nunca dan el salto hacia una guía externa, digo, es una terapia, un maestro espiritual, talleres a los que van, y me guío por mí misma o por mí mismo. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo podemos ser esa terapeuta para nosotros. Lo primero es que, claro que si no sabemos hace falta una guía externa, pero en algún punto tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos. Escuchar eso que de alguna forma primero es un enredo mental, primero es un caos mental, porque tenemos entre creencias, tenemos deseos que son no anclados en nuestro bienestar, son deseos que más bien parten de evadir nuestros miedos, de evadir nuestro dolor, de evadir nuestras heridas emocionales. Así que hay una guía confusa dentro de nosotros, hay un diálogo interno de confusión dentro de nosotros. La conciencia, el hacernos consciente de todo ese enredo mental, es uno de los primeros pasos para empezar a aclararnos, para empezar a encontrar esa guía interna en la que podemos sostenernos.
Esto que voy a decir y esto que voy a exponer en el video es parte de mi experiencia personal, de mi crecimiento personal, donde yo, claro que sí, primero me apoyé en guías externas y en algún momento me di cuenta de que no necesitaba más guía externa, donde me di cuenta que la misma circunstancias, la misma vida, las mismas experiencias, las mismas situaciones de vida me estaban mostrando los lugares a donde yo tenía que sanar. Pero además, en mi desarrollo profesional de ayudar a otras personas a encontrarse a sí mismas, uso exactamente lo mismo. Primero, al no tener esa persona que viene a sesión, que viene a un taller, que se acerca a mí, que pregunta por una duda, al no tener conocimiento, claro que le doy un apoyo externo, pero en algún punto, como fue parte de mi crecimiento personal, entiendo y sé que esa persona necesita aprender a conocerse a sí misma para guiarse a sí misma. En la vida, todas las circunstancias que vivimos, cada una de las experiencias que tenemos, nos está mostrando algo. ¿En qué punto? En hacernos conscientes de nuestro cuerpo físico, hacernos conscientes de nuestro cuerpo emocional, responsabilizándonos de nosotros, de lo que sentimos, sin proyectar, sin decir, aunque nuestra mente vea, con nuestra mente pensemos que los otros son los causantes de una emoción que tenemos. Nuestro aprendizaje a nivel emocional es hacernos 100% responsables de eso que estamos sintiendo, entendiendo que hay detonantes en el mundo externo que señalan qué tenemos que ver de nosotros. Por eso la frase, esta persona me hizo enojar, esta persona me hace triste, esta persona me causa miedo, esta persona me causa ansiedad, en realidad solo están detonando, mostrándonos un lugar de nosotros que tenemos que ver. ¿Qué significa hacernos conscientes de nuestro cuerpo físico? Que nos hacemos conscientes de la responsabilidad que tenemos de mantener nuestro cuerpo con salud. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacerme responsable de mi alimentación. No a nivel incluso de lo que todo el mundo come, de lo que siempre he comido, de incluso que es un paso difícil, saliendo de la cultura, saliendo de lo social, porque no todo lo que es, y sobre todo lo digo en México que tiene tanta cultura alimenticia, no todo lo que es popular, no todo lo que siempre se ha comido, no todo lo que es tradicional le hace bien a nuestro cuerpo. Entonces, esos retos que tenemos a nivel corporal de entender que nuestro cuerpo necesita mantenerse hidratado, es una necesidad corporal. Entender que nuestro cuerpo necesita descanso, nuestro cuerpo necesita estar relajado, también es una necesidad. Y aquí viene que dormir no es un lujo, es una necesidad. No es que cuando yo termine de trabajar 10 horas, porque necesito hacerlo, y mi cuerpo ya está cansado a las 2 horas, yo voy a estirar, sobreestresar, maltratar a mi cuerpo en rigidez, en hacerlo rígido durante esas 8 horas de más, porque yo tengo una creencia que yo debería dormir después de haber sido eficiente. Hay personas que viven así y también nuestro cuerpo va envejeciendo y se va enfermando por no hacernos conscientes de las necesidades de nuestro cuerpo, necesidades que no tienen que ver con mis creencias, necesidades que no tienen que ver con lo que mi mente dice, porque a mi mente le puede encantar el picante, por ejemplo, que también es típico, por el sabor, por la intensidad, porque con la mente buscamos sensaciones intensas, sobre todo a nivel de sabor, lo muy condimentado, como lo que se sienta muy intenso. Sin embargo, cuando le preguntamos a nuestro estómago, cuando le preguntamos a nuestros intestinos cómo le cae el picante, puede responder otra completamente diferente historia. Mi cuerpo, si le pregunto a mi cuerpo sin atarlo, sin esclavizarlo a lo que mi mente considera que solo le gusta,
entonces yo empiezo a respetar también a mi estómago, y es una forma de cuidar y prolongar la salud de mi cuerpo a nivel de sistema digestivo, diciéndome y entendiendo que tal vez el picante irrita mi estómago. Entonces, esa conciencia corporal, y también, por ejemplo, a nivel de genitalidad, a nivel de sistema reproductor, también es importante. Estar conectados con nuestro cuerpo físico, entender, por ejemplo, para las mujeres, cómo mantener el área genital saludable, qué duele, qué arde, qué se siente bien, qué no se siente bien, y para los hombres también, cómo mantener el área genital saludable en el sentido de cuántas veces usan sus genitales para la satisfacción, si sus genitales se sienten bien, y sobre todo en los talleres de sanación sexual que hago con hombres, hay una recurrente idea de que los genitales masculinos deben responder a las exigencias de la mente. Y aquí también viene problemas de impotencia, problemas de eyaculación precoz. Entonces hay una necesidad de ponerle atención a nuestro cuerpo físico. Todas esas áreas de cuerpo físico, el área del cuerpo emocional, y también hacernos conscientes del caos mental que tenemos, hacernos conscientes de la maraña mental que tenemos, del enredo mental que tenemos, también es un ejercicio de autoayuda. Tal vez aquí para algunas personas sea lo más difícil, y por eso para algunas personas busquen ayuda externa para hacerse consciente de su mente, porque con la mente decidimos. Entonces, si mi mente es un caos, las decisiones que voy a tomar van a ser un caos, y es posible que me vea actuando en círculos, es posible que me vea con una sensación de no salgo de los mismos ciclos, con una sensación de angustia que no sé cómo parar. Aquí influye el miedo. El miedo es un trabajo constante, un trabajo de ayudarnos constantemente enfocados en una sola dirección, en ir más allá de nuestro miedo. El miedo es una sensación, solo una sensación. Esta es la buena parte, la buena noticia. Cuando nos damos cuenta que el miedo es solo una sensación y nos acostumbramos a esa sensación, le perdemos el miedo a sentir esa sensación de miedo, y ya eso es un avance. Ahora, ¿qué pasa con el miedo? Que muchas veces se siente tan abrumador, tan intimidante y tan desolador que no queremos enfrentarlo. Y el no querer enfrentar el miedo es la causa principal de todo el estancamiento en nuestra vida. Que nos estanquemos a nivel laboral, que nos estanquemos a nivel personal, que nos estanquemos a nivel familiar, que nos estanquemos a nivel de relaciones interpersonales, que nos estanquemos incluso en sueños que queremos lograr, que sentimos que nos harían bien, pero que el miedo, esa sensación de no sé qué va a pasar, hace que no vayamos. Voy a poner un ejemplo. Yo ahora mismo me encuentro en Puerto Escondido. Es una decisión que yo tomé para mí misma porque nací en Cuba. Vengo de un lugar donde hay sol, donde hay playa, muy parecido a Oaxaca, a Cancún. Y cuando yo decidí, como digamos, vivir un tiempo en la playa, de Ciudad de México a la playa, pues me entraron muchísimas dudas. ¿Y cómo voy a hacer con mi trabajo? ¿Y cómo voy a hacer con los videos? Porque es más difícil hacerlo en vivo. ¿Y cómo voy a hacer con tantas cosas? ¿Y cómo voy a hacer económicamente? ¿Y cómo voy a hacer con la renta? ¿Y cómo? Claro que cuando uno va a tomar una decisión en la vida, vienen muchos y qué va a pasar. Pero mientras más uno aprende a escucharse, y eso voy a hablarlo en un rato, mientras más uno aprende a validarse, mientras más uno aprende a sacar fuerzas para seguir, no al miedo, sino seguir eso que a uno le hace bien, entonces uno va aprendiendo que siempre va a haber miedo. Siempre vamos a sentir miedo cuando estamos saliendo de nuestra zona de confort. Entonces, si siempre vamos a sentir miedo, que yo sienta miedo es natural. Que yo sienta miedo a algo nuevo, que yo sienta miedo a algo diferente,
que yo sienta miedo a lo desconocido, que yo sienta miedo al no sé qué va a pasar. Es natural. Cuando nos acostumbramos y aprendemos cómo se siente esa sensación por práctica, por ir más allá cada vez de esa sensación, nos damos cuenta que el miedo siempre va a acompañar nuevas cosas. Siempre va a acompañar cierres, siempre va a acompañar bienvenidas. El miedo al cambio es natural. ¿Qué significa eso? Que cada vez que vayas a hacer un cambio vas a sentir miedo, pero tienes la decisión de decir, o evado ese miedo y no avanzo, o avanzo más lento, siendo prudente porque tengo miedo, pero avanzo. Y ahí es donde está la clave. ¿Cómo aligerar esa mente caótica, llena de creencias, deseos futiles, llena de sueños que no son nuestros, llena de opiniones que no son de nosotros mismos, llena de miedo a enfrentar dolor emocional, llena de culpa, llena de vergüenza? ¿Cómo aligerar esa mente? Autoconociéndonos. El autoconocimiento es el primer punto para ayudarnos a sanar a nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que nosotros fuéramos terapeuta y persona que va a la terapia a la misma vez. ¿Qué es lo primero que haría un terapeuta? Conocerte. Lo primero que hace un terapeuta es no juzgarte, si es buen terapeuta, sentarse a escuchar tu historia, a escuchar cómo has vivido y también cómo has interpretado lo que has vivido. Tu historia, cómo la has interpretado, dónde has vivido con miedo, dónde te has bloqueado, dónde te asustaste tanto en tu propia vida que dijiste, más nunca quiero sentir esto y entonces me bloqueo. Dónde guardaste culpa por las cosas que viviste, dónde guardaste vergüenza por las cosas que alguien señaló de ti y entonces pensaste que estaba mal y quisiste ocultar de ti mismo o de ti misma. Entonces, lo primero que hace un terapeuta, que en este caso es lo que te estoy mostrando en este video, es cómo ser tu propio terapeuta, es escucharte, es conocerte sin juzgarte, sin formar una opinión de ti, sin decir está bien o está mal. Entonces, ¿cómo hacerlo contigo mismo? Expresándote. Expresarte es la mejor manera de autoconocerte, porque cuando nos expresamos podemos vernos. De hecho, en mi desarrollo personal, en mi crecimiento personal, me acuerdo que una vez una persona me dijo algo genial, porque yo era muy tímida, muy de acumular vergüenza, de que no me vean esta parte de mí, de que no observen esto porque pienso que van a pensar mal, y entonces vivía cerrada, vivía no mostrándome ni a mí misma ni a otros. Y esta persona me dijo algo, me dijo, el expresarte no es necesariamente para otras personas, es porque si no te expresas, tampoco te ves. Y si no te ves, no te conoces. Entonces, empezar a abrirnos, a expresarnos más sinceros, más honestos, más como somos, es imprescindible. ¿Dónde comienza esto? En incluso cómo está nuestro cuerpo físico, porque muchas veces nos sentamos de forma incómoda delante de otros. Estamos rígidos, no sabemos cómo movernos, no sabemos cómo colocar nuestro cuerpo, porque ahí empieza la no aceptación en el cuerpo. Entonces estoy pendiente a cómo esa persona me ve, tengo miedo a que mi cuerpo se muestre natural y que esa persona me vea mal. Todo ese espejo que nos presentan otras personas para darnos cuenta donde no nos aceptamos es la mejor terapia. De hecho, mostrarnos ante otras personas es la mejor terapia que podemos tener cuando no nos proyectamos, cuando no pensamos que lo que yo estoy viviendo tiene que ver con la otra persona. Cuando yo estoy delante de alguien y me veo mi incomodidad, mi no aceptación, mi forma de ver a esa persona, lo que yo pienso que esa persona está viendo de mí, toda esa maraña mental es la mejor terapia cuando no nos creemos nada. Cuando nos damos cuenta que todo soy yo,
soy yo en mis pensamientos, incluso el gesto que pone esa persona hacia mí, si yo lo interpreto como que esa persona yo no le gusto, tiene que ver conmigo, porque es una interpretación. Entonces, expresarnos es el primer camino para empezar a vernos, para empezar a autoconocernos y darnos cuenta de que no nos estamos expresando para otros, nos estamos expresando para conocernos. ¿Qué haría entonces un terapeuta? No juzgar lo que ve. Entonces, autoconocimiento sin juzgarnos, sin criticarnos, sin opinar, sin rechazarnos, sin pensar que hay algo mal en lo que estamos viendo. 100% autoaceptación, aceptación radical, entender que lo que estamos viendo no es de nuestra propiedad, porque además tenemos una sensación de identificarnos y tomarnos personal lo que vemos. Pongo un ejemplo para que se entienda. Imaginémonos que de hecho es un ejercicio diario para mí, en sanar a mi lady, dar terapia a mi lady, ayudar a mi lady a alcanzar su bienestar, su plenitud, trabajar para el bienestar de mi lady en primer punto, como primera prioridad, porque desde ahí parte el cómo mi lady va a interactuar con otros, lo que mi lady puede ofrecerle a otros, cómo mi lady va a relacionarse con otros. Y ese camino de primero me ayudo a mí, primero me atiendo a mí, primero me enfoco en mí, para que entonces desde mí yo pueda interactuar con otros, es lo que se llama relacionarnos de una forma sana. Porque no estamos enfocados en qué voy a recibir de esta persona. No estamos enfocados basándonos en la herida de injusticia de que si yo te di 3 pesos, tienes que tú darme 3 pesos. Entonces, ese ejercicio de autoterapia es fundamental y todos podemos hacerlo. No juzgarnos, no identificarnos, no pensar estos momentos donde mi lady se siente triste. No es necesariamente que mi lady sea una persona triste. Son momentos de tristeza. Estos momentos donde me puedo sentir con culpa no me hace una persona culpable. Son momentos en los que siento culpa. Estos momentos en los que siento miedo no me hace una persona miedosa. Son momentos en los que siento miedo. Estos momentos donde siento enojo no me hace ser una persona enojona. Son momentos en los que siento enojo. Fíjense la diferencia entre verme como un estado transitorio de una emoción, de una creencia, a definirme conceptualmente y pensar así soy. Aún cuando haya una emoción que predomine más, pensando por ejemplo, por mucho tiempo, me voy a tomar un momento como tercera persona para entender cómo podemos hacerlo. Por mucho tiempo, mi lady sintió tristeza. La tristeza sobre todo cuando empezó a sanar. Esa tristeza de ver que habían cosas que soltar, ven que habían cosas que acomodar. Esa tristeza incluso de entender esa soledad, esa individualidad, de entender y de soltar la creencia de que alguien se tenía que hacer responsable de mí. Había una tristeza muy profunda, muy grande, incluso por meses, incluso a veces me viene por momentos. Hay muchas personas que si sintieran eso se definirían como alguien triste y pensarían, yo soy alguien triste, por tanto necesito a alguien que me dé alegría en mi vida. Y ahí es donde empieza la codependencia, cuando nos definimos, cuando pensamos que estamos incompletos. Y en realidad el ejercicio de sanar es completarnos, es volvernos una persona íntegra que no necesite de ninguna fuente externa para encontrar su bienestar. De hecho, me encanta la palabra sanar y la uso muchísimo en mis talleres, precisamente porque sanar en inglés viene de la palabra en inglés es heal, que viene de whole, y whole en inglés significa completo. En inglés es muy evidente que la palabra sanar significa completarnos. Entonces, ese ejercicio de ver que me falta y no buscarlo externamente, no buscarlo en la pareja, no buscarlo en los hijos, no buscarlo en los padres, ni en los amigos, es un reto porque va a un punto de sentir una individualidad, una soledad existencial profunda, de sentir
Pues si yo no necesito a nadie, quiere decir que realmente voy sola por el mundo, aunque tenga hijos, aunque tenga parejas, aunque tenga padres, aunque tenga amigos, aunque tenga compañeros de trabajo, aunque hayan personas a mi alrededor. En realidad, las decisiones que yo voy tomando en mi vida, en realidad, las emociones que yo siento, el nivel de conciencia que yo tengo, solo depende de mí. Y esa individualidad, esa soledad existencial, natural, lógica, que no significa nada mal, porque a veces a la palabra soledad le hemos dado una connotación negativa, y para nada. Esa sensación de individualidad, yo soy la única responsable de mí, es muy grande, esa responsabilidad, por lo menos como yo lo he vivido, porque necesito hacerme responsable de un ser humano llamado Milady, y si tuviera hijos, temporalmente por una gran cantidad de años de otro ser humano, pero mínimo de Milady. Es una responsabilidad grande que muchas personas no quieren tomar, y por eso es que ocurre el fenómeno de relacionarnos de forma codependiente. Por eso es tan importante que trabajemos la codependencia y que ese sea un punto a ver, un punto en nuestra vida a tratar, un gran reto a pasar, porque desde ahí, cuando pasamos la codependencia, cuando pasamos el gran túnel de la codependencia, la salida es hacia posibilidades en nuestra vida, y es cuando podemos empezar a usar la creatividad en nuestra vida, cuando podemos empezar a usar y ver que hay más opciones. Cuando estamos viviendo de forma codependiente, muchas veces no vemos opciones, vemos: esta es la vida que me tocó. Vemos resignación, vemos conformismo, vemos angustia prolongada, que muchas veces pensamos que la única salida es morir. Y esto no lo digo de forma banal. En terapias, hablar de temas profundos con personas y de tener el honor, porque es un honor, de conocer a muchísimas personas en sus profundidades y sus sensaciones más profundas, de escuchar a personas decir: yo no veo más salida a esta codependencia que quitarme la vida, que mi esposa o mi esposo muera, porque lo he escuchado, que son creencias, es la mente que no encuentra salida porque no estamos trabajando en la creatividad. Muchas veces no es literal, no es una emoción basada en algo que realmente quieran, pero la mente busca esa salida porque hay tanta codependencia y tan poca creatividad y tanto miedo a hacernos responsables 100% de nosotros mismos, que la mente busca salidas que ni siquiera, si la viviera, ni siquiera estaría complacida. Nuestra mente tiene un poder muy grande, tan grande que podemos autodestruirnos, literalmente, incluso usando drogas, tan grande que podemos hacernos muy felices a nosotros mismos. ¿Por qué todo parte del autoconocimiento? Cuando nos autoconocemos, sin juzgarnos y sin decir así no debería ser. Literalmente el trabajo personal que hago conmigo misma es de lo que veo de mí es lo que hay, sin quitarle y sin añadirle. ¿Qué pasa entonces si vemos una característica que no nos gusta? Por ejemplo, tomo la codependencia. Por mucho tiempo fui codependiente. Entonces, esa característica de Milady tiende a la codependencia, no me gustaba de mí. Pero fíjense, no me gustaba no porque estuvieran bien o mal, eso es importante, porque la moral, y lo digo muy literalmente, muchas veces no funciona. No me gustaba de mí porque no me funcionaba la característica ser codependiente. Eso es importante que entendamos que cuando nos vemos y nos autoconocemos, hay características que no nos funcionan. Muchas veces nuestra personalidad tiene aspectos que no nos funcionan para ser felices. Entonces, la característica ser codependiente, como me traía mucha angustia, mucha sensación de impotencia, mucho enojo, mucha tristeza, mucha sensación de no sentir valor para mí misma, mucha vergüenza, mucha culpa conmigo misma, una sensación de aislamiento además, tristeza, no me funciona.
es que yo decido trabajar la codependencia. Pero fíjense que no viene y no parte desde el está bien o está mal, o desde una validación externa, desde qué opina mi mamá, qué opina mi papá, qué opina mi pareja. Viene del el hecho de ver conscientemente que esa característica no me hace bien. Entonces tomo esa característica y empiezo a trabajarla. ¿Cómo trabajar una característica en nosotros? Primero es con el reconocimiento sin juzgarnos. Empezar a vernos. Empezar a ver cuándo soy codependiente, de dónde viene esa codependencia, qué efectos tiene esa codependencia, cómo me hace mal, qué emociones me trae, dónde me limita físicamente, dónde me limita emocionalmente. Fíjense que nada de esto parte del juzgar, es literalmente una autoexploración de esa codependencia. Esa misma autoexploración, esa misma ponerle un foco de enfoque, de atención a esa característica, codependencia, que no me hace bien, es lo que hace la transformación. No necesitamos modificar algo de nosotros a base del rechazo. De hecho, no funciona. Si yo me dijera, es que eres codependiente, no deberías ser codependiente, ese mismo rechazo no me deja ver la codependencia. Y si no veo la codependencia, entonces, ¿cómo sé que tengo que sanar? La autoexploración sin juzgar, de ver lo mal que me hace esa característica de ser codependiente, es lo que trae el dónde tengo que mirar, qué creencias tengo que mirar para empezar a darme cuenta que hay otra posibilidad, que es no ser codependiente. Y fíjense que la modificación viene de ver otra posibilidad. ¿Cómo sería yo no codependiente? Y entonces, a partir de ahí, empiezo a ver qué necesito yo para no ser codependiente. Y ahí es donde empieza la gran terapia, la gran autoterapia. Ahí es donde empieza el seguimiento terapéutico, que puede durar 1 año, que puede durar 2 años, autoterapia. Para mí, por ejemplo, fue el darme cuenta que yo era codependiente a partir de una herida de abandono. Esa herida de abandono estaba causando que yo tuviera miedo a cerrar una relación codependiente. Cerrar una relación codependiente puede ser que nos separemos de esa persona o que no nos separemos de esa persona, pero la dinámica cambie porque ya yo no establezca o esté trabajando para no establecer una relación codependiente. Entonces, ¿en qué me enfoqué? ¿En rechazarme por ser codependiente? No, en darme cuenta que venía de un origen llamado tengo una herida de abandono. Y empecé a trabajar mi herida de abandono. La mayoría de las relaciones codependientes se basan en miedo y en heridas emocionales. Entonces, si quieres aprender a trabajar tus heridas emocionales, hice 3 videos, una serie de 3 videos, donde en el primer video trabajamos la herida de abandono y la herida de rechazo. En el segundo video trabajamos la herida de traición y la herida de humillación. Y en el tercer video trabajamos la herida de injusticia y la herida de pertenencia. Yo te voy a dejar el link en este video para que lo busques y también te lo voy a poner en la descripción del video, tanto en YouTube como en Facebook. Esos videos, esos 3 videos, esa serie de 3 videos de sanando cada herida emocional, los hice con mucha profundidad de entender cómo en la práctica podemos sanar cada herida emocional, basándonos en la vida, porque literalmente algo que me gusta a mí y digo en los videos, en los talleres, es que veamos que con la misma vida, con lo que nos pasa, podemos sanarnos completamente, hasta el punto en el que podemos ver que todo es un espejo y encontremos el clic que nosotros necesitamos
basándonos en el autoconocimiento para entender que cada vez que sienta la herida de abandono, ya sé qué tengo que hacer para sentirme íntegra de nuevo. Se puede convertir en una práctica donde ya no vivamos esa herida emocional a flor de piel, sino que entendamos ese clic que aprendimos de nosotros mismos para cada vez que venga ese detonante, saber qué hacer con nosotros para ayudarnos a sanar. Todos tenemos aspectos donde no nos sentimos íntegros. Y el objetivo precisamente es ayudarnos a nosotros mismos primero a ver esos aspectos, porque si nos juzgamos, si nos culpamos, si sentimos vergüenza o miedo, no nos vemos. Aprender a ver esos aspectos, aprender a no identificarnos con nuestras emociones, aprender a ver a dónde queremos dirigir nuestra vida. Este es el último punto que voy a tocar de este encuentro, porque encontrar, decidir a dónde queremos caminar nuestra vida conscientemente es el último punto que nos ayuda a sentirnos plenos. Caminar nuestra vida por caminar no nos hace sentirnos plenos. Y es uno de los ejercicios más bonitos que hago en los talleres de meditación dinámica presenciales, es que caminemos con los ojos cerrados, que caminemos en un espacio con los ojos cerrados y que empecemos a ver a dónde queremos caminar. Literalmente con nuestros pasos, poniendo un pie, poniendo el otro, como tenemos los ojos cerrados, con mucha cautela, con mucha prudencia, con mucha calma, pero definiendo qué significa cada paso. Porque fíjense, tenemos una vida, nacimos y vamos a morir. Entre que nacemos y morimos hay una vida, tenemos un tiempo de vida. Y hay algo en todos nosotros que se ancla a la plenitud cuando sentimos un sentido de vida. Por ejemplo, para mí mi sentido de vida, literalmente, voy a intentar enumerar como varios aspectos, está en ayudarme a mí misma a ser plena, está en ayudar a otros a ser plenos y está en disfrutar la vida. A lo mejor encuentro otros sentidos de vida, por ahí tal vez secundarios, en divertirme, tal vez, en la responsabilidad también, en la libertad también, en el conectar con otros, porque me gusta conectar de una forma profunda con otros. Y digamos que a lo mejor salen otros, pero el punto es que entendamos que cuando nosotros encontramos significados profundos en nuestra vida, entonces nuestra vida tiene un ancla profunda. Esa ancla profunda nos ayuda a sentir que no estamos viviendo en vano, que no estamos desperdiciando nuestra vida, porque esa sensación de estoy perdiendo mi vida es una de las sensaciones que más angustia nos trae. Y mientras que vamos creciendo en años, por ejemplo, yo tengo 30 años, si tuviera 40 y después 50, 60, 70, los que viva, a medida que van pasando los años, si no encontramos esa ancla de sentir un sentido de nuestra vida, entonces empieza la angustia. Y para las personas que tienen 60 años, el ver que han vivido 60 años y no han encontrado un para qué, entonces los últimos años de su vida son grises. Igual, nunca es tarde. Si alguien con 60 años está viendo este video y no lo ha encontrado, pues manos a la obra y además acelerando el proceso. ¿Por qué es importante sentir esto? Eso es algo muy profundo que no todo el mundo le ve el valor, no todo el mundo le ve la importancia, y para mí realmente, y cuando ayudo a otras personas a encontrarse a sí mismos, realmente es uno de los últimos puntos para decir, puedes caminar solo, tienes esa guía interna,
dentro de ti para cerrar un ciclo de terapia, porque además, lo digo de corazón, si eres terapeuta y me ves, tienes que aprender a cerrar ciclos de terapia. Alguien no puede estar en terapia 10 años contigo. Alguien no puede estar toda la vida en terapia con otra persona. Uno tiene que aprender a encontrar esas alas y volar solo, porque la mayor plenitud está ahí. Hay personas que piensan, ya tengo terapia, ya está. No, ya tienes terapia para un trampolín, una base para aprender a volar. Y por eso yo me siento tan, y lo digo muy honradamente, tan orgullosa de mí misma cuando alguien que lleva terapia un tiempo, yo le veo que ya puede ir solo o sola, porque ese es el sentido de la terapia, que alguien aprenda a volar solo. Así que si eres terapeuta y estás viendo este video, aprende a cerrar ciclos, aprende a darle alas, motivación, a darle fuerza a esa persona para volar solo o sola, porque también hay codependencia con terapeutas. Y entonces hay personas que dicen, ya está, pues no, ya está, no. La codependencia de ninguna forma ayuda. Claro que es importante sentir una base. Todas las personas que han terminado ciclos de terapia conmigo, en cualquier momento que me escriben, de hecho a veces le digo, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te va en tu vida? Y es lindo escuchar que alguien está volando por sí solo y que si algún día quiere una sesión, pues que vuelva y diga, oye, quiero una sesión, estoy confundida con esto, no lo entiendo, no sé si estoy yendo para atrás, para adelante, perfecto. Siempre encontrar un apoyo, pero también sintiendo esa plenitud de volar solo, porque si yo sentí para mí esa plenitud de volar sola, entiendo que todas las personas después de pasar un ciclo de terapia van a sentir la misma plenitud de volar solos. Entonces, es importante entender que esa guía interior se hace más fuerte, se hace más, brilla más y la podemos ver más a pesar de todo el caos mental cuando encontramos esa base espiritual. ¿Qué significa esa base espiritual? ¿Para qué quiero usar mi vida? Porque además es una decisión. ¿Para qué yo quiero invertir mi vida? Porque tenemos un tiempo de vida de 0 a 30 años si alguien fallece con 30 años, de 0 a 50 años si alguien fallece con 50 años, de 0 a 70 años, 90 años, 100 años. ¿Para qué queremos usar nuestra vida? Hay muchas personas que en este punto se angustian porque solo usan su vida para la sobrevivencia económica y física. Hay que ir más allá, hay que entrar en el área emocional, hay que entrar en el área mental y además hay que entrar en qué quiero hacer con mi vida, en qué quiero invertir mi vida de corazón. Aunque eso al final, esa inversión reporte una economía, por ejemplo, una profesión como de ayudar a otros, o aunque eso reporte, y bienvenido si reporta un ingreso económico, si alguien dice yo quiero ser chef, yo quiero ser bailarina, yo quiero ser pintor, yo quiero ser contador, yo quiero ser abogado, pero que sintamos que ahí hay crecimiento espiritual, porque muchas personas trabajan, pero trabajan solo para el crecimiento económico. Cuando nosotros vamos todos los días a un trabajo solo por el crecimiento económico, nuestra vida se vuelve vacía, porque la economía es sobrevivencia, mi estilo de vida, que como, mi seguridad física, mi renta, o mi casa, o mi coche, o cómo viven mis hijos. En la economía, el dinero es la base física de nuestra vida. Claro que hace falta. Todos vivimos en sociedad y en la sociedad está regida por el movimiento económico. Pero eso es una base. El volar no se hace a través de la economía. Y lo digo muy honestamente. El volar se hace a través del crecimiento interior. Emociones, mente y espiritualidad. Que sintamos una conexión con la vida que estamos viviendo. Y esto es aterrizado. Y cuando digo el crecimiento espiritual, es aterrizado. ¿Para qué quiero usar mi vida? Es una pregunta que yo me hago constantemente. Incluso, por ejemplo, el otro día hablando con un amigo, yo le decía, yo me imagino morirme haciendo lo que hago, haciendo el trabajo que hago.
No tengo ningún problema en llegar a 80 años y seguir haciendo pláticas, talleres, ayudando a personas. ¿Por qué? Porque estoy dispuesta a invertir mi vida, y esto no es filosofía, es práctica. Estoy dispuesta a invertir mi vida en lo que hago porque me gusta, porque le encontré un valor para mí y me encantaría ver que otras personas le encuentran valor. Entonces, eso es lo que yo hago. Hay personas que pueden decir, por ejemplo, que conozco un amigo que vende productos y siente esa persona que los productos que vende le hace bien a la gente y siente que de ahí tiene un ingreso económico, pero también siente un beneficio a nivel profundo, y es importante que empecemos a conectar lo que hacemos con un bienestar. No podemos solamente lo del trabajo gastar todas nuestras energías y que a cambio nos den solo dinero. Necesitamos más fuentes de alimentación, y la fuente de alimentación no solo puede ser económica en retribución a lo que hacemos, tiene que ser también espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas que pueden tener un trabajo donde ganan dinero y algo que hacen que les hace sentir bien. Puede ser así. Hay personas que unen las dos cosas, por ejemplo, y les reporta economía también lo que les gusta. Hay personas que a lo mejor no tienen esa oportunidad y hacen algo que les reporte economía, pero de nuevo tienen que hacer tiempo para hacer algo que les traiga un beneficio a nivel espiritual. ¿Cómo podemos encontrar ese sentido de vida? Para ir cerrando este video. Podemos encontrarlo también basándonos en el autoconocimiento, porque no es algo que se encuentre solo mental. Voy a poner un ejemplo cómo yo cambié de profesión, porque yo no siempre hice esto. Yo estudié en la universidad ciencias, y esto lo he dicho en varios talleres, en varios también videos, que mi familia viene de ciencia, yo me acostumbré a la ciencia, digamos que se me dio bien y estudié ciencias. Ahora, en un momento de mi vida, la vida me fue mostrando que a lo mejor esas cosas que yo encontraba beneficiosas en la ciencia, como es divertido, porque me gustaba, era divertido, como me reporta economía, no tenía un basamento tan profundo. Había algo dentro de mí que iba a trabajar, iba a la maestría incluso, que fue cuando más me di cuenta, cuando estaba estudiando la maestría, que yo me sentía como gris, como triste. Y sí me gustaba, y sí me reportaba economía, incluso fija, salario fijo, que ahora a lo mejor no tengo un salario fijo, así que me reportaba más seguridad económica, pero mi vida era gris, mi vida era como un semblante de hago todos los días lo mismo y vacío. Entonces no tomé la decisión de una forma activa, sino que me fui dando cuenta poco a poco de una forma pasiva y me dejé llevar por circunstancias de mi vida que me fueron diciendo tal vez hay otras opciones. Y empecé a entrar en otro mundo, un mundo que no conocía, un mundo del crecimiento interior, que para mí era desconocido en el momento que decidí cambiar de profesión. Y empecé a verlo para mí, y empecé a encontrarle valor para mí. Y hay un momento que yo dije, incluso me acuerdo con una persona que yo le dije, me preguntó, ¿qué te gustaría a ti hacer en tu vida? Y yo le dije, a mí me gustaría ayudar a otros. Y esa persona me dijo, sí, pero primero tienes que ayudarte a ti misma, porque si no, lo que vas a ofrecer es algo que no tiene valor. Y ahí me di cuenta que, bueno, tengo que entonces aprender conmigo misma primero. Por eso, si eres terapeuta y estás viendo este video, la primera persona de la que tú eres terapeuta es de ti mismo. No se puede hacer terapia con otras personas si no primero eres terapeuta de ti mismo. Y si eres persona que va a terapia, es importante que entiendas que la terapia es un trampolín, una base para tú volar solo y aprender a volar solo. No puedes pasar de relaciones codependientes con otra persona a sentirte cómodo en relaciones codependientes con tu terapeuta. Vuela por ti mismo, con una base, con una motivación, con un apoyo externo, ¿por qué no? Pero desde la base tuya propia de querer volar en tu vida. Vamos a cerrar este video
Algunas veces, como les decía, lo vamos a hacer en vivo, dependiendo de las circunstancias. Otras veces lo vamos a hacer de esta forma. También de esta forma tiene otras ventajas. Entonces, cualquier duda que tengas de cualquier parte del video, escribe tu pregunta, escribe tu comentario en Facebook, en YouTube, y entonces lo respondo como una mini terapia corta, como una respuesta corta. Y entonces tal vez de otras áreas que te hayan quedado dudas, o de otras áreas que estés viendo en tu mente, que te venga una idea, o si quieres ayuda individual, también me puedes escribir por Facebook, en YouTube, me dejas un comentario y también te puedo guiar. Hay muchas modalidades de ayuda que doy. La más básica, la más sencilla, la que hago incluso sin cobrar de ninguna manera, es que me escribas tus preguntas en WhatsApp, me mandes un WhatsApp, me escribes tus preguntas, yo te las voy respondiendo. Eso lo hago con muchísimas personas que todos los días me preguntan muchas cosas. Y si no, también puedes ver estos videos y siempre llevarlos a la práctica. Me encantaría que este video lo tomaras para la práctica, no para que se quede en algo de, bueno, ya tengo este conocimiento a nivel mental y ya. Llévalo a la práctica, porque la vida es una práctica, y lo digo en todos los videos, en todos los lugares donde me paro, en todos los lugares donde estoy. La vida es una práctica, y con esa práctica ya tienes todo. La vida el mejor libro que tú puedes leer es el libro de tu vida, desde el pasado, si no lo has leído, al presente y a dónde quieres ir al futuro. Entonces, gracias por ver este video hasta el final. Gracias a todos los que siempre se conectan en vivo, que seguro ven este video. Si mandan también un saludo, los saludo. Espero que sigamos la conexión aun cuando no sea en vivo. Si escriben, les escribo, les respondo. Gracias a todos. No voy a mencionar nombres, aunque todos saben que siempre ahí, por los que siempre se conectan, saben que siempre sé los nombres y todo, pero para que no se me quede nadie, y porque soy olvidadiza con los nombres, no los menciono. Pero gracias por ver este video, por estar siempre ahí con los en vivo y ahora con este tipo de video. Y el próximo jueves subimos un nuevo video. Igual les digo de antemano el tema. Y entonces ahora sí, como tenemos también la posibilidad de no hacerlo en vivo, de hacerlo también grabado, ahora sí todos los jueves tenemos un nuevo video, sea en vivo o sea grabado. Que tengan una buena tarde.